Oregon, Estados Unidos, 2018. El reloj marcaba las 3:33 cuando Julia despertó. Eso no era raro. Lo raro fue que todos los relojes de la casa marcaban lo mismo. El de la cocina, el del microondas, el del celular, el del horno, el pequeño reloj infantil que su hija tenía junto a la cama. 3:33. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Julia se levantó despacio, con esa sensación espesa de haber despertado dentro de un sueño que todavía no quería soltarla. La casa estaba en silencio. Afuera llovía. En el pasillo, la luz nocturna de su hija parpadeaba con un brillo amarillo, débil. Entonces escuchó una risa de niña. No venía del cuarto de Emma, venía de la cocina. Julia caminó descalza, conteniendo la respiración. Al llegar, encontró a Emma sentada en la mesa, con su pijama de conejos, mirando un plato vacío. «¿Emma?», susurró Julia. «¿Qué haces despierta?». La niña no respondió. Solo levantó la cabeza y dijo: «Mamá, esta vez sí corriste». Julia sintió que el corazón se le detenía. Porque Emma no podía decir eso. No esa Emma. Su hija Emma había muerto hacía 8 meses. Un accidente doméstico. Una caída por las escaleras. Un ruido seco en mitad de la noche. Julia estaba dormida cuando ocurrió. O eso decía. O eso se obligó a decir. La niña, sentada en la cocina, sonrió. «La primera vez no llegaste». Julia retrocedió hasta chocar con el refrigerador. «Tú no eres Emma». La niña miró el reloj de pared. 3:33. «Todavía no». En ese instante, todos los relojes comenzaron a sonar al mismo tiempo. No campanadas, alarmas. Decenas de pitidos superpuestos, como si la casa entera estuviera despertando tarde. Julia corrió hacia el cuarto de su hija. La cama estaba vacía, pero sobre la almohada había una nota escrita con crayón. «Si quieres cambiarlo, no despiertes antes del golpe». Julia no entendió hasta que el pasillo se alargó. La casa cambió. No de forma violenta, más bien como un recuerdo acomodándose. Las paredes recuperaron fotos que Julia había quitado después del funeral. Los juguetes volvieron al suelo. La alfombra del pasillo apareció limpia, sin la mancha oscura que ella había fregado durante horas después del accidente. Y al fondo, junto a las escaleras, estaba Emma. Viva, pequeña, con su manta en la mano, caminando dormida. Julia sintió que el cuerpo se le partía. «Emma, no te muevas». La niña no escuchó. Avanzó hacia el primer escalón. Entonces apareció un hombre detrás de Julia. El doctor Marek. No físicamente, no como una persona normal. Estaba reflejado en el vidrio oscuro de una ventana, con su bata blanca y sus ojos cansados. Julia lo reconoció de la clínica del duelo a la que asistió después del funeral. Él le había hablado de sueños de repetición traumática, de cómo el cerebro vuelve una y otra vez al instante que no puede aceptar. Pero también le había dicho una frase extraña al final de la última sesión. Si alguna noche despierta antes del momento, no intente corregirlo. Pregunte qué parte está repitiendo. Julia no volvió a verlo. La clínica cerró una semana después. Ahora el reflejo del doctor habló desde la ventana. «No corra todavía». Julia se giró, llorando. «Mi hija va a caer». «No», dijo él. «Su recuerdo va a caer. Otra vez». Emma puso un pie en el primer escalón. Julia corrió, y al hacerlo, el reloj del pasillo retrocedió. 3:32. La escena se cortó. Julia despertó en su cama. Otra vez. El reloj marcaba 3:33. La lluvia seguía golpeando la ventana. La risa volvió desde la cocina.
Julia se levantó más rápido. Corrió. Emma estaba sentada a la mesa. Misma postura. Mismo plato vacío. Misma mirada tranquila. «Mamá, esta vez corriste antes», dijo. Julia empezó a entender el horror. No estaba repitiendo una noche. La noche estaba aprendiendo de ella. Cada intento cambiaba algo mínimo. Cada carrera hacía que el tiempo retrocediera un poco más. Cada vez que trataba de salvar a Emma, la casa se volvía más precisa. La tercera vez despertó a las 3:33 y ya tenía las manos en la baranda. La cuarta vez despertó en el pasillo. La quinta, en el primer escalón. La sexta oyó el golpe antes de ver a Emma. Y en cada repetición, la niña de la cocina parecía menos niña, más atenta, más paciente, más interesada en cómo Julia reaccionaba, como si no quisiera ser salvada, como si estuviera estudiando la forma exacta de la culpa de una madre. En la séptima repetición, Julia no corrió. Se quedó quieta en el pasillo, temblando, mientras Emma caminaba dormida hacia las escaleras. La niña de la cocina apareció a su lado, igual a Emma pero con una sombra demasiado larga. «Si no corres, aceptas que no la amabas», dijo. Julia apretó los ojos. Esa frase no era de Emma, era de ella, la versión más cruel de su propia mente. El doctor Marek volvió a aparecer en el reflejo de un cuadro familiar. «Ahí está», dijo. «Esa es la puerta». Julia lloraba sin moverse. «¿Cuál puerta?» «La frase que la mantiene aquí». Emma llegó al borde del escalón. Julia quiso lanzarse, todo su cuerpo quería hacerlo. Pero algo, por fin, se acomodó dentro de su memoria. La noche real. No una versión que repitió en su cabeza. Julia no estaba dormida cuando Emma cayó. Estaba despierta. Había escuchado pasos. Había pensado, otra vez se levantó. Había sentido cansancio, irritación, una rabia diminuta y humana. Se quedó en la cama unos segundos más. Solo unos segundos. Y después vino el golpe. No fue que no la amara. No fue que quisiera que pasara. Fue algo más insoportable porque era más real. Estaba cansada y esperó. El sueño no la castigaba por no haber corrido. La atrapaba porque ella necesitaba imaginar que existía una versión del mundo donde correr bastaba. La niña de la cocina perdió la sonrisa. «No digas eso». Julia respiró con dificultad. Me quedé acostada. La casa tembló. Los relojes empezaron a sonar otra vez. Julia siguió. La escuché levantarse y esperé porque estaba cansada. No porque no la amara, no porque quisiera perderla, pero esperé. Emma, la del borde de la escalera, se detuvo. Por primera vez giró la cabeza. No parecía acusarla, solo parecía una niña sonámbula, confundida, frágil. La otra Emma, la de la cocina, habló con una voz más baja. «Si aceptas eso, ya no puedes volver a intentarlo». Julia cayó de rodillas. «Lo sé». «Entonces se queda muerta». Julia cerró los ojos. «Ya lo está». El pasillo se llenó de aire frío. La escalera desapareció, la cocina desapareció. La casa entera se redujo a una habitación oscura llena de relojes flotando en las paredes. Todos marcaban horas distintas ahora, como si cada uno contuviera una versión fallida de aquella noche. En el centro estaba Emma, la verdadera Emma del recuerdo, no la niña falsa de frases crueles, pequeña, con su manta, mirando a Julia con sueño. «¿Mami?», dijo. Julia se arrastró hacia ella, pero no la tocó. Tenía miedo de que al tocarla todo empezara otra vez. «Perdóname», susurró. Emma parpadeó. «Tengo sueño». Eso rompió a Julia más que cualquier acusación. Porque no era una frase dramática, no era una revelación sobrenatural. Era algo que su hija habría dicho. El doctor Marek, desde uno de los relojes,
habló por última vez. No busque el minuto donde puede salvarla. Busque el minuto donde deja de usarla para castigarse. Julia abrazó la manta de Emma, no a Emma, y dijo: «Puedes dormir. Yo voy a despertar». Los relojes se detuvieron, uno por uno. La falsa Emma gritó desde algún lugar de la casa, pero su voz ya no parecía de niña. Parecía metal raspando vidrio. «Todavía hay otra hora. Todavía puedes correr mejor». Julia negó. «No». Todo se apagó. Cuando abrió los ojos, estaba en su habitación. El reloj marcaba 6:12. Amanecía. Por primera vez en 8 meses, había dormido después de las 3:33. La casa estaba en silencio. En el cuarto de Emma no había nada imposible. Solo una cama pequeña, juguetes guardados y una manta doblada sobre la almohada. Julia lloró durante horas. No de alivio, de verdad. Semanas después volvió a terapia, esta vez con una doctora real, en una clínica real, sin promesas extrañas. Contó todo: el cansancio, los segundos de demora, la culpa, los sueños, la necesidad enferma de repetir la noche hasta encontrar una versión donde no fuera humana. No sanó rápido. No encontró una explicación perfecta, pero los relojes dejaron de detenerse a las 3:33. Hasta una madrugada, casi un año después. Julia despertó por un pitido. Miró el reloj. 3:33. El corazón se le congeló. Entonces escuchó pasos en el pasillo, pequeños, descalzos. Una sombra se detuvo frente a su puerta. La voz de Emma susurró: «¿Mamá?». Julia no se levantó corriendo, no gritó, no intentó reparar el universo. Solo se incorporó, respiró hondo y dijo: «Sé que no eres ella». Los pasos no se movieron. La voz respondió, más profunda: «Pero todavía puedo sonar como si necesitaras salvarme». Julia cerró los ojos y por primera vez no abrió la puerta. A la mañana siguiente, el reloj seguía funcionando. La casa seguía triste y Emma seguía muerta. Pero Julia seguía viva. Ese fue el final que el sueño nunca quiso permitirle entender. Hay pesadillas que no aparecen para mostrarte monstruos. Aparecen para ofrecerte una versión imposible del amor, una donde sufrir eternamente parece más noble que aceptar la pérdida. Y si aceptas esa oferta, no recuperas a nadie. Solo te mudas, poco a poco, al minuto exacto donde te rompiste.